Hola chiquillos, ¿cómo están? Saludos, Chris. Ya, ¿qué vamos a hacer hoy día? Hace poco me mandaron un correo que tenía un ejercicio de topología. A ver, lo voy a copiar. Denme un segundito. Y obviamente si tienen alguna duda, mándenla al correo. Ahí la revisamos. Pero partamos con el que ya me mandaron. Buen polerón, ¿eh? Shohoku. ¿Han visto Slam Dunk, o no? No sé si a estas generaciones les gusta el anime. No, para nada tarde porque recién empecé. Tuve un percance y me demoré un poquito. Y hoy día estamos a 27. Todo esto, acuérdense que Twitch tiene aplicación para la tele, por si es que quiere alguien verlo acostado, tomándose un tecito. Hola, el Rivas 91. Oh, le voy a cambiar la información al stream, dice de álgebra y no, de cálculo. Cálculo en varias variables. Ahí sí. Hola, Cam Jordan. Ya miren, este ejercicio me enviaron. Ahí salieron todos los chats. No sé por qué no me sale el chat, que seguramente... Ah, ya sé lo que pasa. En el otro debe estar debajo de la foto de la cámara. Ya después lo arreglo. Ya, ese ejercicio me enviaron. Un ejercicio de topología. Hola, Josi. Ese me lo enviaste tú, ¿cierto? Estoy casi seguro que sí. Ya. ¿Qué es lo que les había comentado en los streams anteriores? Que todos los ejercicios que tengan que ver con topología, lo más conveniente es dibujar primero la región, ¿cierto? ¿Por qué? Porque así uno puede empezar después a centrar la bolita, ¿cierto? Y ver si es que las bolas quedan dentro para ver si es que queda abierto, ver cuáles son los elementos que va tocando la bola para ver los conjuntos característicos, pues la clausura o el conjunto de puntos de acumulación. ¿Sí? Así que dibujemos. Este conjunto, ¿qué viene a ser? Miren, son puntos del plano. Ahí sí. Son puntos del plano, ¿cierto? Tales que el i es un elemento de acá, de esta sucesión. Entonces, cuando... Hola, Antitoga. Cuando el n vale 1, el i es 1. No, para nada, Antitoga. Llegaste justo porque tuve un percance. Llegué un poco tarde, así que estamos recién partiendo. Ya, ¿qué es lo que decía yo? Que el i es un elemento de este conjunto. Entonces ahí nosotros tenemos que ir dándole valores al n. Si el n vale 1, tenemos que el i vale 1. Porque al final, no sé si se acuerdan, ¿qué era eso? Esa es una sucesión clásica. De hecho, creo que cuando hicimos un stream de cálculo 2 salió. No estoy seguro. Un poquito más abajo. Si lo quieren ver así, eso sería, ¿cierto? Cuando el n vale 1, da 1. Cuando el n vale 2, da un medio. Cuando el n vale 3, da un tercio. Y así sucesivamente. Ya, esa es la sucesión. Números que se acercan a 0, justamente. Si lo quisiéramos graficar, sería algo así. Aquí está el 0, aquí está el 1. Entonces, si el n vale 1, tenemos el 1. Si el n vale 2, tenemos el 1 medio. Si el n vale 3, tenemos un tercio.
Si el n vale 4, tenemos un cuarto, porque todos los elementos de aquí son 1 dividido un número natural. Y eso justamente es una sucesión que va acercándose cada vez más al 0, ¿cierto? Pero no es 0, porque por muy grande que sea el n, siempre va a ser algo más grande que 0. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo dibujamos nuestro conjunto? Dijimos que el conjunto eran puntos del plano. Son puntos de la forma x, y. Entonces ahí tenemos nuestro plano, x, y. ¿Y qué es lo que dice la definición? El x es un valor que está entre 0 y 2 sin incluir. O sea, siempre va a ser algo que está ahí y ahí. ¿Sí? Entre esos dos valores y nunca incluidos. Así que hagámosle circulitos. ¿Sí? Y después tenemos que ir dándole valores al i. Si el i vale 1, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener ese segmento. ¿Sí? Y así hay que ir construyéndolo. Fíjense. El x va entre 0 y 2 y el i, cuando vale 1, tenemos ese segmento. ¿Qué pasa cuando el i vale 2? El x sigue siendo un valor que está entre 0 y 2, pero el i vale un medio. Después, ¿qué pasa cuando el i vale 3? Tendríamos x entre 0 y 2 y el i vale un tercio. ¿A qué correo? Al que está aquí en la esquina. Ahí. Matemáticas y algo más. @gmail.com. ¿Ya? Entonces, cuando el i vale 3, tenemos x entre 0 y 2 y el i vale un tercio. Y así sucesivamente. Cuando el i vale 4, sería algo así. ¿Y qué va ocurriendo con esto? A medida que el n crece, siempre vamos a ir teniendo segmentos que se van acercando a dónde. Miren, ahí, después ahí, después ahí, después ahí. ¿Ya? Se van acercando al eje X. Ese es el conjunto. Entonces sería, hagámosle un zoom. Así. Así, y ahí sucesivamente. A ver si puedo hacer alguna línea más delgada. Ahí puede ser. Ya. Ese es el conjunto. ¿Sí? ¿Queda claro cómo se construye, no? Esto siempre le he dicho. Lo que hay que ir haciendo es viendo dónde se mueven los valores. En este caso se mueve entre 0 y 2. Entonces está dentro de esa franja. Y después le van dando los valores al i. Porque el i puede ser varias cosas. De hecho, puede ser infinitas cosas. ¿Sí? Ya, entonces, aquí solo se pide la adherencia y la frontera. No se pide mucho, porque no sé por qué. Ya, ¿cómo sacábamos los puntos adherentes? ¿Se acuerdan? X. Ahí sí. X es punto adherente. Si pasa qué cosa, vamos a escribirlo. Esto lo he dicho también varias veces. Vamos a escribirlo y después lo traducimos, ¿cierto? ¿Qué significa geométricamente? Ya, esa es la definición. Ahora, ¿qué significa? Significa, tomen un punto del espacio, en este caso en realidad del plano, ¿cierto? Céntrenle una bola. Ahí está la bola. Ya, esa definición Tetobal es para punto de acumulación, cuando tú le quitas el centro. ¿Sí? Así que ojo con eso. El punto adherente no hay que quitarle el centro. Ya, entonces, ¿qué le vamos a hacer al punto? Tomamos un punto, le centramos una bola
¿Y esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo que independiente del radio que ustedes tomen, o sea, por muy chiquitita que sea la bola, siempre intersectan al conjunto. O sea, la intersección es distinta de vacío. Entonces, por ejemplo, los puntos de acá, no, ¿cierto? Le centran esa bola, no toca el conjunto. Este de acá no toca el conjunto. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? Cada uno de estos puntos, si ustedes le centran una bola, toca el conjunto, ¿cierto? ¿Qué pasa con los puntos del borde? Si le centran una bola, ¿toca el conjunto o no? O sea, si por ejemplo se ubican aquí y centran una bola pequeñita, ahí siempre van a tocar al conjunto por esa parte, ¿cierto? Ya, entonces, los puntos adherentes serían estos mismos segmentos, ¿cierto? Incluyéndole los bordes. ¿Y qué más? ¿Qué más sería punto adherente? Dijimos hace poco que la sucesión, la misma línea, ¿cierto? La de abajo. Dijimos que esta sucesión, alguien lo dijo, converge a cero. En otras palabras, estos segmentos se pegan tanto como ustedes quieran al eje X. Entonces, ¿qué ocurre si es que se colocan aquí, en el eje X? Ustedes centran una bola. A ver, voy a hacerlo con zoom. Ahí. Centran una bola y siempre van a ver puntos del conjunto dentro. Van a tocar al conjunto. Así que, conclusión. Los puntos adherentes serían estos mismos segmentos, incluidos esos bordes. Y además, el segmento que está acá abajo. El que está sobre el eje X. ¿Sí? Eso sería. Entonces, en nuestro caso, adherencia, ¿cómo la escribimos? La adherencia de A o la clausura de A o A barrita. Esas tres notaciones tenemos, ¿sí? Serían los puntos del plano en donde el X se mueve entre 0 y 2, pero incluidos. ¿Por qué? Porque dijimos que estos puntos van incluidos. Y al estar incluidos significa que se puede cumplir la igualdad. Ya. Así que esa parte lista. Y el I sigue perteneciendo a qué conjunto? A ese conjunto. Pero aquí está la diferencia. También podría ser 0. Porque cuando el I es 0, ¿qué es lo que se obtiene? Es justamente eso. ¿Sí? Y ahí tenemos la adherencia. Entonces, resumen. ¿Cómo encontramos los puntos adherentes o la adherencia? Tomando puntos, centrándole una bola, y esa bola, por muy pequeña que sea, por muy pequeña que sea, siempre toca el conjunto. No, no me rete a la chiquilla. Sí, llegó tarde, pero yo también, así que está bien. Pero para la otra llega más temprano. ¿Ya? ¿Queda claro eso, no? Punto adherente, centra en una bola en cada punto y la bola independiente del radio toca el conjunto. Fin. ¿Sí? Entonces, eso es lo que después ustedes tienen que hacer, pues dibujar el conjunto, ir haciendo los casos y ahí estaría listo. ¿Podría justificar eso como el límite de n tiende a 0 es infinito? O al revés, sí, al revés sí. Pero es que en todo caso esta parte no es necesario justificarla, ¿eh? Porque las justificaciones de esta materia igual son complicadas. No es tan fácil justificarlo. Por lo mismo es que no sé si han visto las pautas que al final escriben nomás. Así como, esta es la adherencia, este es el interior, estos son los de acumulación. No hay mucho argumento detrás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que interesa es que aprendan una manera gráfica de conocerlo. No tanto la rigurosidad matemática. Eso queda para los matemáticos. ¿Ya? ¿Queda claro, no? Punto adherente en este caso.
¿Y cómo sería la frontera? ¿Cuál era la definición de frontera? ¿Se acuerdan? Frontera. X es punto frontera. ¿Sí? Eso, una bola que toque al conjunto y su complemento. Y eso es para toda bola, o sea, para todo radio. ¿Sí? Para todo radio mayor a 0, la bola de centro X y radio R toca al conjunto y también toca al complemento. ¿Se puede sacar los puntos adherentes sin graficar? No. En general no. Podría ser, pero en general no. ¿Ya? Y Monji, una acotación. De repente hay algunos casos en donde les dicen las desigualdades les colocan el igual. No es tan así, ¿ya? José, en este caso el interior sería vacío, sí. ¿Por qué sería vacío a todo esto? ¿Alguien lo podría decir? El interior, ¿qué había que hacer? Había que centrar una bola y la bola tenía que quedar dentro, ¿cierto? Entonces en este caso, como son segmentos, nunca van a quedar bolas dentro de segmentos porque las bolas tienen área, ¿cierto? Y los segmentos no tienen área. ¿Ya? Ya, entonces, punto frontera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tomar el punto, centrarle una bola y por muy pequeña que sea, dice para todo radio positivo, pero puede ser cualquiera, ¿cierto? Para todo radio positivo, esa bola toca al conjunto y esa bola toca al complemento. Entonces, pensémoslo. Este punto, ¿puede ser frontera? Centramos una bola y esa bola toca al complemento, pero no toca al conjunto. Así que no es punto frontera. ¿Cuáles son los puntos que sí son frontera? Miren, si le centro una bola, ¿toca el conjunto? Sí, ahí está. ¿Toca el complemento? También. Entonces, esos son puntos frontera. ¿Qué ocurre con el punto que está aquí al borde? Centramos una bola. ¿Esa bola toca el conjunto? Sí, ahí. ¿Toca el complemento? También, por fuera, ¿cierto? Entonces, en este caso, no sé si se dan cuenta de que la frontera es la misma adherencia. En este caso, no siempre es lo mismo, ¿ah? Pero en este caso, la frontera es la misma adherencia. ¿Sí? Acá lo mismo, si se entra en una bola, ¿tocan al conjunto? Sí, en todas esas líneas. ¿Tocan al complemento? También, por el otro lado. Entonces, ¿cuál sería la frontera? Frontera de A o de A es la misma adherencia. La frontera era adherencia menos interior. También puede ser, ¿sí? Si alguien lo quiere sacar así, igual es válido. La frontera de un conjunto lo pueden ver como la adherencia menos el interior. Y en este caso, como el interior es vacío, daría lo que acabamos de decir, ¿sí? Pero ojo, esa en realidad es una propiedad. Porque ¿cuál es la definición? Es esa, ¿sí? Y ahí está listo. Creo que eso era todo lo que pedía. Sí. Adherencia y frontera, en ese caso. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? ¿Queda claro o no? ¿El cero también entra en la adherencia? Sí. Sí, también entra el cero porque en la adherencia por lo que decíamos hace rato. Estas de acá se van
acercando. ¿Ya? ¿Queda claro, no? ¿Pasamos a otro? ¿O quieren ver algo más de este? A ver, en el correo, ¿tengo alguna otra duda? Déjenme mirar. Sí, me llegaron dos, de hecho. Ya, a ver, este dice... Alguien me dijo, hola, profe, ¿podría explicar la resolución de este, por favor? Ya que el dominio lo definen de otra manera y la observación no comprendo. Ya. Vamos a pasar el ejercicio que me mandaron al iPad y lo hacemos. A ver. Ahí está. Si en vez de 1 partido por n hubiese sido n partido n más 2, esta se acercaría a 1 en vez de a 0. Sí, Raesley. Porque justamente tienes que ver a dónde es el límite de esa sucesión. Eso es todo. ¿Sí? Esa sucesión tiende a 1, así que las rectas irían acercándose a 1. ¿Sí? Ya. Ese ejercicio dice, demuestre, o sea, en realidad es más que demuestre, es compruebe, que el dominio de esa función tiene algo con coseno, por ejemplo, podría ser igual al coseno del... Sí, Josi, justamente porque coseno es continua. El ejercicio anterior tendría puntos de acumulación, serían los mismos adherentes. ¿Sí? Así que ese te lo dejo de ejercicio. ¿El anterior tiene adherentes? Sí. O sea, acumulación. Sí. ¿Cuáles? Los mismos. ¿Sí? Tienes que hacer el mismo análisis quitándole el centro a la bola. ¿Sí? O sea, por ejemplo, este punto, si tú le centras una bola y le sacas el centro, ¿toca el conjunto? Sí. Así que sería también punto de acumulación. ¿Ya? Ya. En ese, dice, demuestra que el dominio de esa función es un conjunto abierto. ¿Por qué se incluyen en la frontera en el ejercicio anterior? Porque, por definición, en este punto, por ejemplo, tú centras una bola y por muy pequeña que sea, toca el conjunto. ¿Dónde? Ahí. Y también toca el complemento. ¿Dónde? En todo lo de afuera. ¿Sí? Entonces, la frontera es eso. Centrar una bola y esa bola, por muy chica que sea, tiene que tocar a ambos. Tanto al conjunto como al complemento. ¿Ya? ¿Sí? Esa es la definición de punto frontera. ¿Ya? Ya, ¿y cómo sería este? Miren, este está más complicado, de hecho. Dice, demuestra que el dominio de esa función es un conjunto abierto. Ya, primero, ¿cómo sacamos el dominio de una función? Partamos por eso. ¿Cuál es el dominio? Siempre tenemos restricciones, ¿cierto? El dominio, sabemos que los denominadores no pueden ser cero, los argumentos de raíces no pueden ser negativos, los argumentos de logaritmos tienen que ser mayores que cero, y así, ¿cierto? Tenemos una lista para poder crear dominios. ¿Qué es lo que tiene que cumplirse en este caso? Veamos. XY en el plano tal es que, miren, denominador. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? La suma del seno con el coseno tiene que ser distinto de cero y lo de adentro de la raíz
¿Es un ejercicio de un certamen? Wow. Y lo de dentro de la raíz tiene que ser mayor que cero. Porque, ojo, no puede ser cero como está en el denominador, ¿cierto? Entonces, seno de x más coseno de x tiene que ser distinto de cero. Y además lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor que cero. ¿Sí? O sea, lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a cero, pero como está en el denominador, no puede ser cero. ¿Ya? Por eso es que le saqué el igual. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Cuándo se cumple? ¿Qué conjunto es ese? ¿Lo conocen? Resolvamos, pues. ¿Cuándo seno de x más coseno de x es cero? Porque al resolver esa ecuación vamos a poder sacar los x que no nos sirven. ¿Sí? ¿Cómo se resuelve? Ah, sí, cierto. Se divide por coseno y nos queda tangente al cuadrado más 1. ¿Y cuándo la tangente vale menos 1? Si siempre había que graficar para este tipo de ejercicios. Es que ahora lo vamos a graficar después de que uno lo encuentra. Porque, claro, en este caso primero hay que determinar el dominio. ¿Sí? Ojo, primero hay que determinar el dominio. Y después que determinamos el dominio, ahí lo vamos a graficar. ¿Sí? Ya aquí dice algo que es un conjunto cerrado por definición. No es tan así, ¿eh? No es tan así. Ya, ¿cuándo la tangente es menos 1? Hagamos el circulito. Salió que estamos en pausa. ¿Es verdad eso? Para los que no están suscritos. ¿Ya? ¿Tú lo ves normal? Oh, ya, pero esperemos, sale un poquito. Ya listo. No, pensé que se veía. Qué raro que me salga pausa en la aplicación. Ya, tangente igual a menos 1. Sabemos que la tangente vale 1 cuando el ángulo vale pi cuartos, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo va a valer menos 1? En el ángulo de acá, que sería pi más pi cuartos. ¿Sí? O sea, no, perdón. En ese punto la tangente también vale 1, estoy leseando. ¿Cuándo vale menos 1? Vale menos 1 acá. Ahí sí. No, estaba pensando en otra cosa. Ahí está. Ahí la tangente vale menos 1. ¿Qué sería? ¿Cuándo? En pi menos pi cuarto. Ese es el ángulo. ¿Sí? Y obviamente va a ser en ese y va a ser en el de acá. O sea, va a ser pi menos pi cuartos. ¿Y cómo obtengo todas las soluciones? Sumando pi. Entonces sería, vamos a escribirlo ahora, los x, y en R2, tales que el x es distinto de ¿qué cosa? De pi menos pi cuartos más k por pi. ¿Ya? En esos puntos se anula esta parte. ¿Sí? Y el otro, esto, ¿cuándo ocurre?
Eso es cuando el y es menor que x, ¿cierto? Y menor que x. Entonces, con eso ya nosotros podemos construir nuestro dominio o nuestra región. ¿Cómo sería? Fíjense de que eso, a ustedes les entrega ¿qué región? Hagamos la recta y igual a x. Aquí está. ¿Sí? Ese es el y igual a x. Pero ¿qué nos dice esta parte? Nos dice que son los y menores que x. O sea, estamos trabajando solamente con esta parte. ¿Ya? Esa región es y menor que x. Y la otra, bueno, la otra, ¿qué es lo que tenemos que ir haciendo? Sacando rectas. O sea, por ejemplo, pi menos pi cuarto son 3 pi cuartos. Esta está fuera. Está fuera del conjunto. ¿Qué es lo que sigue? Es otro x que está pi más allá. Quedaría así. ¿Qué es lo que sigue? Pi más allá. Pi más allá. Pi más allá. Y así. Entonces ahí está nuestro conjunto. Son los x distintos de eso, tales que el y es menor que x. ¿Sí? ¿Qué significa x distinto de eso? Que todas estas rectas las estamos sacando. ¿Qué significa y menor a x? Es todo lo que está abajo de esa recta. ¿Ya? Y ahí está. Ese es el conjunto. Entonces ahora, ¿cuál era la pregunta? Se me olvidó. Decía... Demuestra que el dominio de la función es un conjunto abierto. ¿Qué tendríamos que hacer para que sea abierto? Ver que todos sus puntos son interiores. ¿Sí? Ya, el interior, ¿qué sería? ¿Qué había que hacer? Vamos a escribir la definición para el que no se acuerda. X es punto interior. Lo de graficar el pi menos pi cuarto. No, es que en realidad es un número. Mira. Piensa que esto es un número. ¿Sí? O sea, para k igual a 0 es este. ¿Sí? Que sería 3 pi cuarto. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, x igual a 1, eso es una recta vertical. Entonces, si digo x 3 pi cuartos, eso también sería una recta vertical. Es un número. Entonces, ahí está, por ejemplo, para el caso k igual a 0. ¿Y qué pasa si el k vale 1? Estamos corriendo el x, ¿sí? Que sería este. ¿Qué pasa si el k vale 2? Estamos corriendo de nuevo, ¿cierto? El x. Es eso. Esto de aquí lo que les entrega son puras rectas verticales, ¿sí? ¿Y cuáles consideramos? O sea, todas, pero bajo la recta y igual a x, que sería esa región, ¿sí? Ya, entonces, ¿cuándo un punto era interior? X es punto interior si existe un radio, ¿cierto? Existe una bola en realidad que hace eso. O sea, por ejemplo, este punto. Si existe un radio que hace que la bola quede dentro del conjunto, el conjunto es... O sea, perdón, ese es un punto interior. Entonces, pongámonos aquí, miren. Este punto, le centro una bola, por ejemplo, esa, ¿queda dentro? Sí.
¿Qué pasa si me voy acercando a los bordes? También existe una bola que queda completamente contenida, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa si me acerco más? ¿Existe una bola centrada en el punto que quede dentro? Sí. Y así. Entonces, en realidad, fíjense que todos estos puntos son puntos interiores. ¿Qué pasa acá arriba? Allá. Tomo un punto. ¿Podemos centrar una bola que quede dentro? Sí. Tomemos un punto. ¿Podemos centrar una bola que quede dentro? Sí. ¿Qué pasa si me acerco más? Tomemos un punto. ¿Centro una bola? ¿Queda dentro? Sí. Conclusión. ¿Cuál sería el interior? Sería el mismo conjunto. ¿Sí? No le estamos sacando nada. Todos los puntos cumplen que le puedo centrar una bola y queda dentro. Entonces, en este caso, ¿cuál es el interior de A? Es el mismo A. ¿Y cuál es la definición de conjunto abierto? Todos sus puntos son interiores. ¿Ya? Y como el interior de A es el mismo A, entonces A es abierto. ¿Ya? Eso sería. Si te fijas, claro, uno podría no graficarlo, pero para no graficarlo igual uno hay que hacer hartas cosas teóricas. ¿Sí? Y claramente uno en esta altura de la vida no tiene todas las herramientas para poder hacerlo. Entonces por eso lo más conveniente es graficar, derechamente. ¿Sí? A Monji, que ella o él, no sé qué es, me había preguntado, ¿cierto? No sé si queda claro alguna duda que tengan en esto. Y entonces si se dan cuenta al final, claro, les pueden preguntar lo mismo de distintas formas. Puede ser lo de si es cerrado. No sería cerrado inmediatamente. Ya, pero chequémoslo. ¿Cómo verificamos que un conjunto es cerrado? ¿Qué tenía que pasar? Aprovechémoslo, sí, tienes toda la razón. Aprovechemos para ver si es cerrado. Para chequear eso, hay que ver si es que su adherencia es el mismo conjunto. Entonces, aquí les hago la siguiente pregunta. ¿El conjunto podría ser igual a su adherencia? ¿Sí o no? Hoy miren cuando hago así sale una manito. ¿Cuál ejercicio es ese? Uno que me mandaron. Que es ese de ahí. Que dice, demuestre que el conjunto, o sea, que el dominio de la función, esa que está ahí, es un conjunto abierto. Entonces, primero calculé el dominio, que sería, ¿qué cosa? Denominador distinto de 0, que es lo único. Y ahí es del certamen del semestre pasado. Mish. Ah, ya, pero este es de qué U es, capaz que sea de otra U. Ya no, pero da lo mismo, si los ejercicios son los mismos en todos lados. Es que tiene más pinta de ser un ejercicio VB, más que de UDEC, este ejercicio. Pero sirve igual, o sea, tampoco es que estemos haciendo algo que no sirve. Ya, entonces eso. Es de la UDEC y en certamen, qué raro que le aparezcan. En este caso no, porque sería. Ya, justamente. Ahí, ya, ojo, por ahí va, Josi. Pero. Veamos, ¿cuál es la adherencia? Miren. Ya dijimos que era la adherencia, ¿cierto? Eran puntos que le sentamos una bola y por muy pequeña que sea, toca el conjunto, ¿cierto? Entonces, ¿este punto es un punto adherente, sí o no? Le centro una bola, por muy pequeña que sea, ¿toca el conjunto? Sí, ¿cierto? De hecho, la bola está adentro. Ya, ¿qué pasa con un punto que está justo en una de estas rectas? Si le centro una bola, ¿toca el conjunto? Ahí, centro una bola.
Y por muy pequeña que sea, sí va a tocar al conjunto. ¿Dónde la toca? La toca por acá y la toca por ahí, por los lados. ¿Sí? ¿Y qué pasa con los puntos que están acá arriba? Aquí, si centramos una bola, por muy pequeña que sea, ¿tocamos al conjunto? Sí, en toda esa parte. Conclusión. ¿Cuál sería la adherencia? ¿Cuál sería la adherencia de A o la clausura de A? Ah, ¿así? Sí. Esa sería la adherencia. Fíjense que con respecto al conjunto, estamos haciéndola mucho más simple. ¿Por qué? Porque a pesar de que esto lo sacamos del dominio, la parte de la observación parece trabalenguas. Sí, pues no, si de repente le escriben mucho texto que no se entiende. ¿Ya? Y justamente es que aquí están intentando explicar con propiedades por qué es cerrado, pero eso, ¿para qué? ¿Para qué propiedades si lo pueden hacer directo? ¿Sí? ¿Y qué significa hacerlo directo? Hacer el dibujo, ver su interior, ver su clausura y concluir. ¿Sí? Ya, pero ¿se entendió ahora o no? ¿Se entendió el ejercicio? Eso es importante, que se entienda. Como les digo, un truco infalible es eso, graficar lo que tienen y ver qué pasa con los puntitos y las bolitas. Esa es la idea, pues, que les parezca fácil, para que después no le tengan miedo. Sí, puta, lamentablemente a la matemática mucha gente le tiene miedo, más que otra cosa. Hay cosas que son súper directas si es que uno las entiende geométricamente. ¿Ya? Pero bueno, ahí después se van a ir dando cuenta. Pues a medida que vamos avanzando en el curso, en el semestre, van a darse cuenta que hay conceptos que se ven dificilísimos, pero en realidad es un dibujo. ¿Ya? Ya, entonces, acá. Conclusión, ¿el conjunto A puede ser cerrado, sí o no? ¿Es cerrado, no? Que alguien me lo haya preguntado. No. ¿Por qué no? A no es cerrado. Pues, exacto. La adherencia de A no es el mismo A. Listo. No lo piden, pero alguien me lo había preguntado, ¿sí? Ya. Alguien más me envió otro. Oh, esto, ya, este ejercicio está entretenido. De hecho, subí uno. A ver, déjenme pasarlo primero y ahí les converso. No puedo hacer muchas cosas a la vez, perdón. A ver, aquí. Ese. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese? ¿Quién me lo mandó? ¿Ver si es continua o no? Sí, cierto. Analizar si esa. Yo creo que sí, porque no creo que sea otra cosa. Sí. Ya. Analizar la continuidad en cada punto. Sí, tiene que ser algo así. Ya, entonces, miren. Hagamos un esquema. Voy a hacerlo con otro color, sí, porque esto no es necesario. Pero sí les va a ayudar.
Primero, ¿qué región sería esta? ¿Qué región del plano sería esa? Los i que son mayores que 0, o sea, estamos acá, ¿cierto? Pero a la vez serían menores que esta parábola. O sea, ¿cuál región sería? Sería esta. Chuta, a ver, esa. ¿Sí? Esa es la región. No pinté al medio porque... Ahora lo acerco y lo pinto. ¿Ya? Esa es la región. Y ojo, la región no incluye al 0 ni tampoco al x cuadrado. O sea, sería... así, ¿cierto? Así y... así. ¿Sí? ¿Y cuál sería el otro caso? Que nos dicen aquí, sería lo que está adentro de la parábola, incluido el borde, ¿cierto? Y que está abajo de el eje X también, incluyendo el eje X. ¿Sí? Esa es la región. Entonces, partamos. Solución. ¿Qué ocurre con esta función? Esa función es un cociente de funciones continuas, porque son polinomios, ¿cierto? ¿Y cuándo es continua? Siempre que el denominador no sea 0, ¿cierto? Entonces, notemos que en la región que pinté, amarillo, no la voy a escribir, pero es esa, ¿cierto? Que sería 0 menor que i menor que x cuadrado. F corresponde, con el color azul, ¿sí? Corresponde a un cociente de funciones que son continuas, porque son dos polinomios. De funciones continuas en donde el denominador es distinto de 0. ¿Por qué es distinto de 0? Porque para que esto sea 0, el x tiene que ser 0, pero fíjense que el conjunto no contiene al eje x, este conjunto. O sea, el eje x al eje y. ¿Ya? O sea, en lo que pinté, el denominador nunca se hace 0. Y al nunca ser 0, la división de dos continuas es continua. ¿Sí? Entonces, conclusiones, para ir resumiendo. F es continua. Aquí, sí. ¿Por qué? Porque está definida por eso. ¿Qué ocurre dentro de la parábola? Y acá abajo es una función constante. También es continua. Además, voy a pintarla. Ya esa. Y la de acá. Entonces, además, f es constante en esa región que pinta en verde. Sí, para el límite vamos a ver con trayectorias. Sí, pero por ahora, primero estamos viendo que es continua en todas partes. ¿Y dónde podría no ser continua?
sobre esos puntos. Sí, ese es el análisis que hay que hacer. Primero ustedes se sacan la mayor cantidad de casos con el álgebra de funciones continuas. ¿Sí? Y en este caso, ¿qué es lo que habría que analizar aparte? Esta curva y esta curva. ¿Por qué hay que analizarlas aparte? Porque ahí cambia la definición de f y podría haber un salto. Sí, no, sí, cuando veamos límites vamos a ver teorema del sándwich. Sí o sí. Ya que parece que viene uno después de eso, así que tranquilo. Ya, entonces. Ya. Además, f es constante en esa región verde, por lo tanto también es continua ahí. Nervioso, ¿por qué tanto? Pues si la prueba falta, o sea, el certamen, el test, el jueves, ¿cierto? Así f es continua en eso verde. ¿Sí? Ya, entonces, ahora, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría, como les decía, ver qué ocurre aquí, en esta. En todo menos en topología. Ya, en esa. ¿Cuánto vale sobre esta curva? Vale 0. O sea que esta función, para que sea continua, esto tendría que tender a 0 en cada punto de esta curva. ¿Ya? Veamos si es cierto. Porque si no es cierto, no es continua. Entonces, para el resto de casos, estudiamos el límite de x, y tiende a al cuadrado. ¿Por qué el límite de f representa el valor de z? ¿Cómo así, Albert? ¿Por qué el límite representa el valor de z? ¿Cuál z? ¿Tú dices como la imagen? ¿A eso te refieres? Ah, no, el límite no representa eso. El límite solamente a cuánto, o sea, sí, a cuánto tiende el z cuando el xy tiende al 0, 0. ¿Sí? Ya, el PB, ¿por qué A, al cuadrado? Porque estos puntos de acá, ¿qué forma tienen? Si tú dices que la x vale A, la y va a valer A al cuadrado. ¿Sí? Todos los puntos de esa curva son así. Por ejemplo, es el 1,1, el 2,4. Porque acuérdate que este es y igual a x cuadrado. Entonces, si el x vale 1, el y vale 1. Si el x vale 2, el y vale 4. Si el x vale a, el y vale a al cuadrado. Es por eso. Porque así no da lo mismo. Porque independiente si es menor o mayor, nosotros estamos trabajando justo sobre la igualdad. ¿Sí? No es lo mismo decir que y igual a... Ah, sí, pues, y igual a x cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué yo le coloco A? Porque así yo estoy considerando todos los puntos a la vez. O sea, claro, yo podría decir esto. Tiende a 2,4. Tiende a 3,9. Pero esos serían infinitos casos. Entonces, ¿cómo los agrupamos todos? Diciendo A, al cuadrado. ¿Sí? Ahí están todos, inmediatamente. Ya, ¿y cuál sería el límite que hay que estudiar? Hay que estudiar este. A ver, lo escribí bien. No, y por y menos x cuadrado. Partido en x cuarta. ¿Sí? Ya, fíjense que este límite, ¿cuánto vale? Ese límite es llegar y reemplazar, casi. Sería, miren, vamos a escribirlo con rojo, sí. A al cuadrado, eso vale el i,
a cuadrado menos a al cuadrado partido en a la cuarta. ¿Cuánto vale eso? Eso vale 0 si es que el a es distinto de 0, ¿cierto? ¿Por qué? Por ejemplo, si el a fuera 1, ahí está el 0. Si el a fuera 2, ahí está el 0. ¿Sí? Pero si el a es 0, ahí hay problemas porque tenemos una forma 0 partido por 0. ¿Ya? Entonces, miren, ¿cuál es la conclusión que sacamos? Sobre esta curva, el límite de esta es 0. Salvo aquí, ¿eh? Salvo aquí. Ese es el que queda todavía pendiente. ¿Y cuánto vale la función en el otro lado? 0. En otras palabras, es continua. Es continua aquí, dijimos. Es continua aquí. Y ahora acabamos de ver de que también es continua ahí. Aquí no todavía. Y ahí. ¿Sí? No, en los casos donde uno evalúa, no es necesario. Cuando uno puede llegar y evaluar. Si los casos donde hay que probarlo es cuando tienen formas indeterminadas. Pues 0 partido por 0. ¿Sí? Ya, o sea, el límite uno lo puede llegar y dar siempre y cuando al reemplazarles de algo. Pero si a ustedes les daba 0 sobre 0, ahí es donde hay que hacer otro tipo de operaciones. ¿Sí? Igual que en cálculo 1. Cálculo 1, ustedes cuándo sacaban. O sea, ¿qué era lo primero? Evaluar, ¿cierto? Y si no se podía, porque daba 0 partido por 0, ¿qué es lo que hacían? Trabajarlo algebraicamente. Y eso es lo que estamos haciendo, es lo mismo. ¿Ya? No es necesario. El mayoreo, si ustedes reemplazan y no les da 0 partido por 0, era llegar y evaluar. ¿Ya? Ya. Y ahora, cuando y tiende a x cuadrado, eh, no, porque ahí, o sea, no, si igual podría ser, pero tendrías que argumentarlo mejor, ¿sí? Porque eso se puede entender como una trayectoria. ¿Ya? O sea, yo entiendo que está bien, pero igual es rebuscado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú estás trabajando con límites de varias variables. Entonces no puedes pasarlo a una variable así tan simple. Tienes que seguir tendiendo un x, y a algo. ¿Sí? Ya entonces, continúa aquí, continúa acá, continúa acá, continúa acá, continúa ahí, continúa ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos faltaría ver? Solamente la continuidad en el eje Y. Es lo único que falta. ¿Sí? Ya. Entonces, ese primero da 0, cuando el A es distinto de 0. O estudiémoslo al tiro. ¿Qué pasa si es que el x, y tiende a 0, 0? Salgamos al tiro de la duda. ¿Cuánto vale ese límite? ¿O cómo lo calculamos? Porque ahora sí, no es llegar y evaluar, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Ahora podría ser lo del teorema del acotamiento, ¿no? O por trayectorias. ¿Qué hacemos? Piénsenlo un poquito. Como les decía, no hay que llegar y evaluar, ¿cierto? Tomemos trayectorias, pues. Exacto. Tomemos una trayectoria. ¿Qué trayectoria les tinca?
Tomemos la trayectoria igual a 0. ¿Sí? Entonces consideremos la trayectoria igual a 0. ¿Sí? No, pero esa da 0. Y x igual a 0 tampoco sirve. Y igual a x. Esa podría servir. A ver, probémosla. Veamos con esa. ¿Qué ocurre? Límite de x, y tiende a 0, 0 con xy en esa trayectoria ¿cuánto nos va a dar? Quedémonos con la y. Reemplacemos la x. Y menos y al cuadrado partido por y a la cuarta. ¿Qué ocurrió ahí? Límite de y tiende a 0. Si factorizamos por y lo de arriba, si yo tengo un límite que no existe y acoto este con un valor L que me dio una trayectoria, ¿puedo tener la mala suerte de que... Sí, po. O sea, si probaste que el límite no existe y pusiste una trayectoria y pusiste el L, no puede resultarte la cota. Si te resultó es porque le hiciste mal. ¿Sí? De hecho, eso es lo que va a pasar ahora. Si factorizamos por i, queda así, ¿cierto? Nos quedaría 1 menos i arriba. Y abajo quedaría i al cuadrado. ¿Qué le pasa a ese límite? No, los límites no son tan saltos de fe. ¿Ese límite existe o no? ¿Qué les dice de su conocimiento de cálculo 1? Lo de arriba, no es 0 sobre 0. Es 1 sobre 0. ¿Cierto? Se indetermina bien Moriarty the Killer. De hecho, esto es más infinito. Conclusión, ¿la función puede ser continua en el origen? No hay ni siquiera más menos, es más, porque abajo está el cuadrado. Entonces, si te vas por izquierda o por derecha, te va a dar igual positivo, ¿sí? Exacto. Entonces, como el límite no es 0, la función no puede ser continua en el origen. Fin. Entonces, este de acá no existe. ¿Sí? Entonces nos faltaría un puro caso, que es, ¿qué cosa? Ya, dijimos que es continuo acá, 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 ahí no, es continuo ahí. Lo único que nos falta es el eje X. ¿Y eso sería hacer qué cosa? Hacer que el i tienda a 0. Pero miren, ¿qué pasa si el i tiende a 0? Si el i tiende a 0 con un x que no sea 0, se va a hacer 0 todo. O sea que, en resumen, la función, ¿dónde es continua? Acá, 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 acá no, acá, acá y acá. Sería continua en todas partes salvo en el 0. ¿Sí? Entonces, por último, f es continua en x,0 con x arbitrario. Ya como les digo, ese límite es hacer que el i tienda a 0 nomás. Resumen. Por lo tanto, f es continua
¿En qué conjunto? En todo el plano, salvo el origen. Fin. Ese sería el ejercicio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en estos ejercicios que están definidos por tramo? Así. Aquí. Pucha, lamentablemente primero hay que sacarse todos estos casos, que es ver álgebra de funciones continuas. Y después hay que estudiar los casos límite, o sea, cuando hay cambio de función. ¿Sí? Si es un puro punto, ahí es fácil, pero si son curvas, tienen que tomar un punto arbitrario de la curva, como el que tomé acá. ¿Sí? Ese es el procedimiento estándar. ¿Ya? Uy, qué bonito el dibujo. En realidad colorido más que bonito. Ah, alguien me había mandado el mismo, así que listo. Sí, me mandaba el mismo dos veces. A ver, me mandaron otro, dice este ejercicio en la S y a la N siendo el límite y después el límite. Mi pregunta es, ya, lo paso y lo hacemos. Mm, Ya, vamos a hacer otro. Que este está bastante interesante. ¿Qué están peleando estos matrimonios aquí? Ahí. Dice, sea Fn, esa, una sucesión de funciones. O sea, en otras palabras, para cada n, ¿cierto? Para cada n tenemos una función. ¿Y qué es lo que nos piden? Nos piden ver cuándo estas de acá son continuas. ¿Sí? O sea, ver para qué valores de n eso es continuo. Por ejemplo, ¿qué pasa si el n vale 1? ¿Qué pasa si el n vale 2? ¿Cuál es el correo? El que sale allí. Ahí está. Matemáticas y algo más. ¿Sí? Y también sale el Instagram, por si quieren seguir. O por si quieren etiquetar que están estudiando, también me sirve. Ya. Ya, pues. Empecemos. Trayectorias. ¿Cuáles serían los posibles valores del límite? Ojo que el n vale 1, vale 2, vale 3, vale 4. No es un número arbitrario, son solo naturales. ¿Sí? Ya. ¿Qué pasa? Vamos por caso. ¿Qué pasa si el n vale 1? Ya, esto es para que se hagan una idea, ¿eh? Porque después la idea es que uno lo puede hacer sin tomar casos. ¿Sí? Ya, pero para partir está bien. ¿Qué pasa si el n vale 1? Explota, dice el otro. Tendríamos f1 xy partido x cuadrado más y a la cuarta. Y 0, ¿cierto?
Ya, ahí está. ¿Se puede x igual a y al cuadrado? Sí. De hecho, esa es la que iba a ocupar. ¿Qué pasa si ocupamos esa trayectoria? X, y. Tal es que x es igual a y al cuadrado. Pregunta, ¿por qué esa trayectoria? ¿Por qué? Tiene un porqué, no es porque sí. Miren, denominador. Ah, tú querías hacerla toda al tiro. Es que yo estaba haciéndola por etapa, pero sí, se puede. ¿Ya? Yo quiero hacerla con el n igual a 1, con el para que vean cómo se va comportando. ¿Sí? Pero claro, la pueden hacer al tiro. Ahora, ¿por qué tomé esa trayectoria? Es solamente porque en el denominador, ¿qué ocurre con la x y con la y? La potencia del y es el doble de la x. Entonces, al escogerla así, voy a poder juntar esos dos términos. Es por eso, ¿ya? Por eso estoy tomando esta trayectoria. Eso mismo. Muy bien, Moriarty. Es eso. Las trayectorias uno las va escogiendo para simplificar la expresión. Y en este caso, ¿cómo se puede simplificar? Que esos dos sean lo mismo. ¿Y cómo se logra? Digan, pues, x cuadrado sea igual a y a la cuarta. ¿Qué pasa si sacan raíz? Ahí les queda la trayectoria con valor absoluto, pero da lo mismo. Esa. Entonces, ¿cuánto vale el límite de eso? Cuando el xy pertenece a la trayectoria que acabamos de definir. ¿Cierto? Donde hay una x, colocamos un y al cuadrado. Entonces arriba nos queda y al cubo. Abajo nos queda 2 veces y a la cuarta. ¿Qué pasa con ese límite? No existe, ¿cierto? Porque les queda una i abajo. Y al estar una i abajo, les va a tender a cero el denominador y eso hace que el límite no exista. Ya, entonces, ¿qué podemos decir del caso n igual a 1? El límite de lo de arriba no existe, menos va a ser igual a la función en el punto. Porque acuérdense que la definición de continuidad es la misma que la de cálculo 1. El límite de esto tiene que ser igual a la función en el punto, ¿cierto? Esa es la definición de función continua. Ahora, el límite de esto no existe, no puede ser continua. ¿Sí? Obviamente estamos refiriéndonos a qué punto, al 0, 0. Ya, ¿qué pasa si el n vale 2? Si el n fuera 2, miren, voy a rayarlo encima para que vean que no cambia mucho. Si el n fuera 2, aquí tendríamos un 2, aquí tendríamos un 2, y aquí tendríamos un y a la cuarta. Este límite sería un medio. ¿Pero qué es lo que ocurre con el un medio? ¿Los strings quedan grabados? Sí, quedan grabados, pero solo quedan disponibles para los suscriptores. ¿Sí? A todo esto, ¿cuántos videos llevamos de cálculo? Son 3 con este, así que igual les sirve. Ya, entonces, cuando el n vale 2, el límite da un medio. Y si vale un medio, no puede ser 0. Así que tampoco es continua. Voy a escribir. Si n es igual a 2, de existir el límite, porque no hemos probado que el límite existe, pero de existir tendría que
ser un medio. ¿Sí? Ojo, tomando esta misma trayectoria. Ahora, alguien me podría decir, ah, pero es que, profe, yo probé que tomando esa trayectoria dio 0, entonces el límite no existe. También, si al final lo que interesa es que el límite no es 0. ¿Y eso cómo lo podríamos decir? Que de existir va a ser un medio o de que derechamente no existe quizás. ¿Ya? Hay hartas formas de argumentarlo. Todo va a depender de los pasos que hagan. ¿Sí? ¿Y qué pasa si el n vale 3? ¿Qué pasa si el n vale 3? O mayor a 3. Límite de x, y tiende a 0, 0. Ahora analicemos lo completo. Ya, de 3 para arriba va a ser continua. ¿Lo observaron por qué o no? Miren. Bueno, en realidad esta es una trayectoria, pero si este fuera una quinta, ahí ya nos va a quedar un valor absoluto. Sí, miren. ¿Cómo se hace? Ustedes obviamente van a tomar alguna trayectoria, les va a dar que el posible límite es 0. ¿Sí? Bien. ¿Qué desigualdad vamos a utilizar aquí? Hay una que vimos en el stream pasado. La voy a escribir acá arribita. Era 1 partido X. De hecho, la anotamos tal cual parece. O si no, no, sí, creo que la subí al Instagram, una publicación. Ya, pero no importa. Ya, esa desigualdad. Que en realidad en la guía ustedes la vieron con un 2 ahí. Y ahí les quedaba así. Con valor absoluto todo. Pero si está el i a la cuarta, ahí queda i al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿esto a qué es menor o igual? X y a la n partido 2 veces valor absoluto de x y al cuadrado. ¿Qué ocurre después? Esto es exactamente igual porque ahora solo voy a simplificar un medio, los x se van, ¿cierto? Y el i nos queda elevado a n menos 2. ¿Pero qué dijimos del n? En este caso estamos viendo con n mayor o igual que 3. Y ahí está listo. ¿Por qué? Eso, por teorema del sándwich, o sea, perdón, esto tiende a 0. Y esto por teorema del sándwich también tiende a 0. Entonces, así como límite de x, y tiende a 0, 0 de un medio de eso igual a 0 del teorema del sándwich o del acotamiento, cualquiera, ¿sí? El límite de x, y tiende a 0, 0 de x y a la n partido x cuadrado más y a la cuarta es 0. Entonces ahí estamos listos. ¿Por qué? Cuando el n vale 1, ¿a dónde está? La función, el límite no existe, la función no es continua, en 0. ¿Qué pasa cuando el n vale 2? El límite de existir va a valer un medio, porque probé solamente con esta trayectoria, no probé con otra. Pero al ser un medio, es distinto del 0, tampoco es continua. ¿Y qué pasa con n de 3 para arriba? Uno puede construir esta cota. Este exponente al final es una potencia del valor absoluto de i. Y si el i es negativo, no importa, porque está en valor absoluto. ¿Sí?
Al estar en valor absoluto, da lo mismo. ¿Sí? Porque fíjense, sacamos el valor absoluto de esto. Esta parte la acotamos con esto. El valor absoluto se le saca a cada término, se simplifican los x y ahí es donde queda esto. ¿Sí? Ese sería el proceso. Si alcanza puede hacer el ejercicio que está antes de ese en el listado. No tengo el listado. ¿Cómo se sabe si la otra función es mayor? ¿En cuál? Maudo. Es que esto, o sea, 1 partido en eso, es menor que 1 partido en eso. Sale de acá. Se prueba como un cuadrado de binomio. ¿Sí? A ver, creo que no tengo los listados porque les conté que se me borró todo. Ya, pero en el listado 1 había una desigualdad que decía lo siguiente. Voy a escribirla tal cual. 1 partido x cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 1 partido 2 veces valor absoluto de x, valor absoluto de y. ¿Ya? Esa era del listado anterior. En todos los casos es positivo. En estos casos sí. O sea, pero porque está o en valor absoluto o al cuadrado. ¿Ya? Es solo por eso. Si apareciera, por ejemplo, a ver, de uno que hicimos anteriormente. Ya, acá, por ejemplo, en este caso, el i puede ser lo que sea. ¿Sí? No está... Bueno, al distribuirlo sí va a dar al cuadrado, pero con el de allá puede ser lo que sea. ¿Sí? Y como te digo, la desigualdad se cumple porque ya lo demostramos antes. Demostramos de que esto es cierto. Pero eso es cierto por el cuadrado de binomio. Insisto, pasen ese para allá multiplicando, ese para allá multiplicando porque son positivos. Agrupen y formen el cuadrado de binomio. Ahí se van a dar cuenta que sí. ¿Ya? ¿Por qué se puede decir que es cero? Porque siempre lo que nosotros acotamos es eso. Pero en este caso, si no le restamos nada, es porque el límite es cero. ¿Sí? Siempre nosotros a la función que queremos demostrar un límite tenemos que restarle el valor del posible límite. Y en este caso, como no le reste nada, estoy diciendo que el límite es cero. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Este? ¿Ese? ¿O este? ¿Ese límite? ¿Te refieres? Ya, es que en este límite es llegar y reemplazar. 0 elevado a un número positivo es 0. Sí, acuérdense, en los límites, cuando hacemos el proceso de trayectoria, de mayorar, de hacer todo eso, es cuando tenemos formas así. Pero si podemos llegar y reemplazar, está listo. No, sí, pues esto lo está confirmando al 100%, que es igual a 0. Porque estoy partiendo de la función menos 0. ¿Sí? Empecé a hacer desigualdades y obtuve esta, que es una función que tiende a 0. Entonces, ¿cuál es la única opción que le queda a esto? Mira, 0 por izquierda, algo que tiende a 0 por derecha, y eso es lo que dice el sándwich. 0 izquierda, 0 derecha, lo que está al medio también tiene que tender a 0. ¿Sí? ¿Qué cosas son las que están al medio? Nuestra función menos su límite. ¿Sí? Entonces, eso se va al 0. ¿Ya? Entonces, resumen, o mejor dicho, ya la respuesta. ¿Cuál es el conjunto que nos piden? Nos piden el conjunto donde estas funciones son continuas. O sea, desde el n igual a 3 para arriba.
Esa sería la respuesta. ¿Ya? Ya me llegaron 3 ejercicios. A ver. El ALE. Y ya, voy a hacer. A ver. Ya miren, alguien me mandó el ejercicio 4 del listado 1. Eso ya los hice en el stream pasado, por si acaso. Al menos el 4A del listado 1. Y este está interesante. Ah, entiendo, pero si el límite antes no es 0, un L igual a 5, por ejemplo, y la demostración por acotamiento me dice que existe, entonces ¿cuál sería el valor del límite? No, pues que si el límite es 5, no va a poder acotar. Y si es que lo hiciste, está mal. ¿Sí? Eso es lo que tienes que tener presente. Tienes que acotar la f menos el límite, porque si tú acotas solo la f, no te va a resultar. Y si es que te resulta es porque hiciste algo mal. ¿Ya? Entonces, eso, chiquillos, es importante. O sea, si ustedes tienen que el posible límite es, por decir algo, 3, 3. ¿Cuál es la cota que ustedes tienen que hacer? Eso. Si no le colocan el 3 y les resulta la cota es porque algo está mal. O sea, algo hicieron mal. Tienen que restarle el valor del posible límite. ¿Sí? Ahora, si es que la cota está bien, ¿ya? Les da algo así, es porque el límite es 0. ¿Sí? Porque piénsenlo así, miren. Eso, por ejemplo, fuera así. S tiende a 0. Acá tiende a 0. Conclusión, lo de al centro tiende a 0. ¿Y cuándo eso va a tender a 0? Cuando la función tienda a ese límite. ¿Sí? Por eso es que tenemos que restarle el L. ¿Sí? Ya, este es el último que hacemos. Dice, sea f la función definida en R2 menos el 0, 0. Eso. Defina f. Esto es lo mismo que hacíamos en cálculo 1. Defina f en 0, 0 de modo que la función sea continua en dicho punto. Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar para que sea continua? Tenemos que sacarle el límite a esto. Y la función habría que definirla como el valor de ese límite, ¿cierto? Es como cuando ustedes redefinían funciones, ¿se acuerdan? Entonces, paso 1, encontrar el valor, me salió cantadito, encontrar el valor de esto.
primero, encontrar ese valor. Si es que existe, obvio, porque si no existe no puede ser continua. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Uno diría, bueno, pero la indicación dice inmediatamente. Mostrar que pasa eso. ¿Sí? Ya, ¿cómo? Obviamente, si no nos dieran la indicación, no nos dieran esto, tendríamos quizás que tomar alguna trayectoria para saber cuál es el posible límite, ¿ya? Pero como nos dicen eso, aprovechémoslo. 0 menor o igual que valor absoluto de x cubo por seno partido x cuadrado más y cuadrado. Gracias, Mati, por tu suscripción. Saludos. Mati Alexis. Ya, esa. ¿Cómo podríamos mayorarla? Aquí tenemos varias cotas, ¿cierto? Acuérdense que de las trigonométricas, eso lo hicimos en el stream 2. Pero me refiero a si el L no es 0. Déjame leerlo. Y estoy acotando bien. La pregunta es, ¿cómo sé cuál es el valor del límite si el L que habíamos encontrado es un valor del límite tentativo? ¿Cómo se pone el valor del límite si el L que habíamos encontrado es un valor del límite tentativo? Ah, no, pues acotando es lo que te lo demuestra. ¿Sí? O sea, tú sacas con trayectorias, por ejemplo, un límite tentativo, pero después, con la cota, tú lo pruebas. ¿Sí? Eso da la demostración completa. ¿Ya? Si saca el límite por trayectoria y muestra la indicación, ¿está bien? Sí, porque por trayectorias te debería salir 0. Mira, ¿qué pasa si haces la trayectoria x igual a 0? Te da 0. Ahí ya tienes un candidato. ¿Sí? Ya, ¿cuáles son las cotas trigonométricas? Para el seno al menos tenemos esas dos. ¿Cuál creen que sirve? En realidad sirven ambas, ¿ah? Pero una es más larga que la otra. La del 1, ¿cierto? Entonces esto nos va a quedar menor o igual que valor absoluto de x al cubo dividido en, miren, denominadores al cuadrado. En realidad aquí ustedes pueden hacer dos cosas. Alguien me podría decir eso, que el denominador es exactamente la norma al cuadrado, ¿cierto? Y con eso estamos listos. ¿Por qué? Porque el valor absoluto de x siempre era menor. Aquí lo voy a escribir. Valor absoluto de x es siempre menor que la norma de x, y. Entonces, ¿qué les va a quedar arriba? Norma de xy al cubo dividido norma de xy al cuadrado. ¿Ya? Y ahí el ejercicio se completa. ¿Por qué? Esto es una constante, tiende a 0. Si hubiese quitado el i sería lo mismo, exacto, se va. Esa era la otra forma. Si alguien me dice, ah, pero para mayorarlo, saco el i, queda así. Y después el valor absoluto de x lo mayoras con la norma. También sirve. ¿Se dan cuenta que no hay una única forma de hacer los ejercicios? ¿Sí? Siempre y cuando sigan un razonamiento lógico. Ya, entonces, esto tiende a 0. Esto tiende a 0. Conclusión, ¿a qué tiende lo de al medio?
también tiende a cero, ¿cierto? Y ahí está listo. Como el límite de la norma es cero. ¿Cuál es la conclusión? Del teorema del acotamiento, el límite de eso también va a ser cero. ¿Cierto? Si al final, chiquillos, de repente los ejercicios no sé, les muestran cosas súper feas, pero al final, pucha, uno se deshace de ellas acotándolas, ¿no? Por las trigonométricas sobre todo. ¿Cómo uno se deshace de esas? Acotándolas al tiro. ¿Ya? Ahora, se los dejo como ejercicio, ¿eh? ¿Qué pasaría si es que usan esa cota? ¿Sí? ¿Se entiende la pregunta? En vez de ocupar esta, háganlo con esa. Ahí les va a quedar algo interesante. Y les va a servir después cuando veamos temas de diferenciabilidad, vamos a darnos cuenta de que esta función es diferenciable y cómo lo vamos a probar usando esa cota. ¿Ya? Así que, como les digo, háganlo. Háganlo y les va a dar también algo parecido. Eso mismo, triangular y después ir sacando cosas de abajo. ¿Sí? A ver. Así que eso sería, pues chiquillos. Igual siento que hicimos hartas cosas. Hoy día estuvo bien denso el stream, pero obvio, pues igual tienen el test el jueves. Así que ya, nos vemos. Cuídense, que les vaya bonito. Ojalá les vaya lo mejor posible. Y cuando tengan el test, después mándenmelo. En una de esas, no sé, algo podemos hacer con él. ¿Sí? Ya, cuídense, nos vemos. Acuérdense, el primer stream de esto está en YouTube. Ese está abierto para cualquiera. Y el segundo stream de esto, que fue el anterior, ese está solo con suscripción en Twitch. ¿Vale? Así que eso, que les vaya bonito. Chao, chao. Manden algún saludito, pues chiquillos, aprovechen. Saludo a, no sé, al X. Y yo lo subo a las redes sociales. A la polola, a la familia. Al carehuevo. ¿Quién es el carehuevo? A mi abuelo Humberto. Ya nomás, saludos abuelo Humberto. Que esté bien, que tenga buena salud. Carehuevo lo están hueveando. Saludos al chupetezuazo. Al pollo Ignacio, mi bololo de la U. Ya nomás. Ya, chao. Hoy, todo esto, antes que se me olvide. El jueves voy a hacer stream de Edo. Por si acá. Para que lo tengan presente. Lo coloqué después del de cálculo porque, obvio, pues si tienen el test, antes no le van a pescar. Así que eso, salutres a mucha gente. Saludos a Renato, Aníbal y Pedro. Ya, chao.